uno de los temas que también pues, espera una solución próxima antes de la llegada de Donald Trump es la guerra de Ucrania, esta invasión rusa de aquel enero del año 22 y que hasta el día de hoy el mundo sigue padeciendo. Tengo a Lilia Cherniak, ella es coordinadora de la diáspora ucraniana. Lilia, bienvenida y buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, que ya próximamente a cumplirse un aniversario más de esta invasión rusa y sin ningún viso de que esto termine de alguna forma. Sí. Sí, exactamente. Hoy estamos cumpliendo 1058 días. Es que básicamente el 24 de febrero 2022, como ustedes mencionaron, comenzó la invasión a gran escala. En principio, la guerra comenzó Rusia en 2014, sí. Pero en aquel momento anexaron Crimea y entraron desde el punto de vista de Ucrania, porque es un país muy extenso con relación al territorio sur de Ucrania, uno podría decir así, que es la parte de Donetsk y Lugansk. Y en aquel momento se dirigieron mandatarios mundiales que ucranianos no disparen, lo podemos resolver de una manera diplomática. O sea, en aquel momento en Estados Unidos el presidente era Obama. Y bueno, uno cree en la diplomacia. En el siglo XXI a nadie se le ocurría que podrían abrirse esos frentes de ese tipo cuando un país que declaraba que es un país que quiere construir un futuro brillante para todos, que estoy hablando ahora de Rusia, entonces va a atacar al país vecino, Ucrania. Entonces nos disparamos y había fase caliente que tratamos de liberar de Ucrania, Lugansk, Donetsk, y al fin y al cabo había conversaciones, había muchas conversaciones en Minsk en aquel momento, mandatarios, Macron, o sea, todo tipo, Alemania, en aquel momento señora Merkel, etcétera, etcétera, se reunían y no avanzábamos. Entonces quiero decir que realmente lo que sucedió de todo modo es 24 de febrero 2022 a gran escala, no podíamos imaginar, aunque estamos viviendo los tiempos cuando usted puede ver qué sucede en otro país porque sí. Fotos, satélites, o sea, el mundo está conectado. Eso tenemos ventaja, desventaja, porque a veces uno piensa que tecnologías modernas ya dominan a nosotros seres humanos, pero por otro lado yo creo que unos países quedaron como atrás y piensan que nadie ve lo que están haciendo. En fin, sí comenzó la guerra y yo quiero decir que el mundo se despertó en algún día y dice no puede ser. Pero yo quiero recordar, Ucrania es el país que tiene fronteras con 7 países alrededor. Yo quiero solo recordar para todos nosotros, de un lado lamentablemente Rusia, Bielorrusia, pero ahora vamos, Polonia, Hungría, Rumania, Eslovaquia y Moldova. Bueno, esos son países democráticos. Y para que o la cosa esa que inventaron ahí en Rumania, que ahora dicen que es un pedazo de Rusia encajada en el medio de Europa. Eso es su estilo, porque entonces ahí donde ven pequeña posibilidad, entonces meten a sus paramilitares luego o bajo pretexto de bases militares que algunos países negociaron. Entonces ahí comienza a decir que ese es país donde una parte donde hablan ruso y comienzan a decir que tenemos que defenderlos. Con ese pretexto de defender a los rusos, que ahora parece que están en todos los países del mundo, están diciendo eso es nuestro, eso es nuestro, eso es nuestro. O sea, yo no vi un país en el mundo que siempre quiere defender de esta manera. Hoy por hoy ese conflicto ha traído consigo mucho luto, dolor. Tienen cifras de cuántas personas han perdido la vida, cuántas personas han tenido que buscar ese apoyo hacia otras naciones. Sí. Entonces, antes de contestar esa pregunta muy importante, como usted está diciendo, existía el Memorándum de Budapest, es muy importante. 1994, lo sabemos, lo escuchamos y ustedes también tocaron muchas veces esos temas aquí en Panamá. Pero este Budapest
este memorándum de Budapest nos aseguraba integridad, posición neutral, porque nosotros a cambio entregamos nuestras armas nucleares. Sí, claro. Entonces de ahí, ese memorándum fue firmado por Estados Unidos, por Francia, por China, por Ucrania y por Rusia. Entonces, y ahí usted ve, apenas firmamos este memorándum, entendimos que nos equivocamos, porque realmente comenzamos a recibir ataques. Sí, prácticamente 3 años. Tenemos, acuérdense que realmente Ucrania es el granero del mundo y de Europa. Ucrania también es un país muy digitalizado, porque nuestros IT programadores están ahora, lamentablemente por la guerra, ubicados en un montón de países del mundo, estamos en eso desarrollado. Nosotros reformamos Ucrania. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que ahora están defendiendo a nuestro país, esos son quienes no teníamos ese ejército tan fuerte como es ahora. Teníamos los IT programadores, allá artistas, la gente de cultura, la gente de baile, porque también nuestro ballet es famoso. Yo quiero decir que cuando estamos hablando a veces de la cultura, nuestra gente, de la cultura, nuestra gente común y corriente está muriendo. Sí, tenemos los números, por decirlo así. Registrado oficialmente por parte de Rusia, tienen caídos y heridos hasta 800,000 personas. Esos son números que estamos registrando a nivel mundial y con toda ayuda de nuestros amigos. Pero lo cierto, Lilia, es que el mundo tal vez se desenfocó de la guerra de Ucrania, pues con esta guerra entre Hamas e Israel. Hay un alto al fuego, que es una oportunidad de volver a que el mundo tome conciencia de una invasión vil que hizo Rusia contra Ucrania y que realmente está destruyendo lo que tú dices, uno de los países más ricos en temas agrícolas del mundo, y que pues tiene esta diáspora, tiene a la mitad del territorio, tiene parte de su territorio ocupado ya, incluso con un ejercicio de ingeniería social, porque lo de meter rusos en Crimea pues es ingeniería social pura y dura, empezada de los tiempos de Stalin, para tratar de usar este elemento de que, bueno, la población es rusoparlante, así que es territorio ruso. Mire, bueno, entonces yo comienzo por el final que usted dijo, la población rusoparlante. Yo quiero decir, por ejemplo, mi abuela, en paz descanse, y realmente que vivía esos tiempos de la dictadura soviética, por ejemplo, no hablaba ruso. O sea, ella no es de Crimea, yo soy de Ucrania, de otro lado, digamos, extremo. Ucrania es grande, como hablábamos, es exactamente de la parte de la frontera con Polonia. Pero mi abuela no hablaba ruso, me explico. Entonces, por ejemplo, esa población rusoparlante, eso era rusificación cuando intentaban bajo pretexto entrar a nuestro país. Y Crimea, lo sabemos también, esa es la tierra natal de los tártaros de Crimea, o sea, registrados que fueron también sacados de allá. Hablando de eso, mire, también hay muy importante algo, quiero decir que no está ocupada la mitad de Ucrania. Eso tenemos ya liberado. Una tercera parte. No, menos, 18%. Todavía bajo ocupación, 18%, que no es nada poco, porque si imaginamos, todavía tenemos ahí abajo Lugansk, Donetsk, Crimea, correcto. Entonces ya sacamos a los rusos, primero que cercanía de Kiev, donde ellos querían en 3 días entrar a Ucrania y acabar con Ucrania, qué pena, ¿no? Por rusos. Ok, pensar de esta manera. Entonces también sacamos de Kharkiv, por ejemplo, sacamos de Gerson, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos liberando a Ucrania. Estamos creciendo como, bueno, un país que tiene que defenderse igualito como Israel. Cuando usted está diciendo como Israel que está rodeado de países poco amigables, por eso es muy importante solidaridad con Israel, porque es todo lo que estaba haciendo el señor embajador, que lo conocemos personalmente, es muy válido, porque es un país democrático y somos país democrático. Entonces, el mundo no es que volteó a la izquierda, a la derecha sin ver lo que sucede en Ucrania. El mundo solamente está cansado de ver problemas tal vez todos los días. El mundo está cansado, tal vez quiere ver algo constructivo. El mundo quiere pensar en su propia familia. Tranquilidad, en la paz, armonía, la belleza. ¿Cómo es el día a día en Ucrania con tantos problemas y todavía espera de que este conflicto termine?
¿Cómo es el día a día de los ucranianos? Bueno, día a día de ucranianos, y somos ucranianos aquí, la diáspora de ucranianos en Panamá, todas nuestras familias viven allá en Ucrania, dependiendo dónde y cómo es el día. Primero quiero decir que es la guerra. Sí, yo sé que conflicto militar que se usa en Panamá, pero es una guerra. Y uno aquí sentado no imagina, pero son bombas, cohetes, drones que están... Y eso es constante. Todos los días, todos los días, todos los días. Hay ciudades que son más afectadas, porque el problema es que si nosotros mantenemos nuestro frente ahí abajo, donde estamos hablando sur de Ucrania, cerca de Gerson, por ejemplo, en la ofensiva Donetsk, Luhansk, por ejemplo, pero el resto, Kharkiv, ciudades que son fronterizas con Federación Rusa, pero otras ciudades que son más, digamos, al extremo en esas fronteras, están también en peligro inminente porque drones, es la guerra actual con drones, cohetes. Yo quiero decir que Rusia no es primera potencia, entonces porque son, lo que ellos tienen, eso es lo que nos quitaron cuando estuvimos firmando ese memorándum de Budapest, y quedaron con esos cohetes. Ahora Corea del Norte lo está apoyando con eso, por eso que es que no tiene tanto, pero tiene esa chatarra que mata. Y los drones tiene Ucrania. Nosotros ahora con la ayuda de los aliados, porque estaba firmando este memorándum, pero ahora ok, no está ese memorándum, está roto, pero tenemos aliados, pero uno se entiende que la guerra en el centro de Europa, donde queda Ucrania, afecta. Puede ser que el ciudadano común y corriente no quiere ver, pero el ciudadano político saben muy bien, está afectando y estaba afectando hasta los, digamos, y América Latina con granos, etc. Todos los días fertilizantes, estamos... sobre todo. Sí. Fertilizantes, granos, ¿no? También el trigo, por ejemplo, cuando los rusos están atacando, por ejemplo, estaban atacando Mar Negro, tenían sus buques militares, pero Ucrania no podría estar durmiendo, esperando que los aliados nos ayudan con los compromisos. Por eso nosotros comenzamos a desarrollar nuestros drones y tenemos nuestras propias armas que sacamos a los buques militares rusos de Mar Negro y cumplimos con todo para África, para América Latina. Diario a diario es así. Si yo, por ejemplo, llamo a mi familia que vive en la ciudad Ternópil, que es la frontera con Polonia, cómo viven ellos todos los días ataques. Sí. Entonces, cuando entra alarma entra, tiene que ir al refugio antiaéreo. Entonces, después ellos ya no van al refugio, lamentablemente, salen, entran a trabajar, suena alarma, entran al refugio, no entran. Esto es, no es la cosa fácil. Gracias por esta participación. Y así anda la guerra de Ucrania. Un segundo es solamente que somos de la diáspora de Ucrania y que estamos haciendo muchas actividades porque estamos haciendo diplomacia cultural para conocer a nosotros, apoyarnos, ser solidarios, igual como que Israel. Entonces hay que conocer qué es Ucrania y ahora queremos que por favor entren en nuestra diáspora. Y tenemos Instagram, ucranianos en Panamá, y vamos a tener actividades en la Ciudad de Artes. Bueno, si registramos así, son 500 nada más. Pero sin embargo, nuestra diáspora, digamos, después del comienzo de la guerra a gran escala, se fortaleció. Entonces, todo nuestro trabajo para afuera son nuestras tradiciones, nuestras instalaciones, nuestras películas, y eso es lo que vamos a hacer cerca de las fechas aquí. Gracias también a los panameños o panameñas porque son solidarios con nuestra causa, porque nos entienden que queremos todos la paz. Así es, Lilia Cherniak, gracias a ustedes, escritora y coordinadora de esta diáspora ucraniana.